Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. Bienvenidos sean a un capítulo o episodio más de Diálogos de Zona Psique. Y bueno, para el día de hoy tenemos un invitado súper especial, quien es José Antonio Romero Rangel. Licenciado en Psicología, maestro en Ciencias de la Educación, maestro en Psicología por la FASICO y doctor en Educación, así como docente en la teoría psicoanalítica. Entonces, bueno, demos la bienvenida al doctor José Antonio Romero. Hola, doc, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gusto en saludarte Sí, mucho y gusto, ya compartir tenía un algunas ratito. ideas con respecto a Sí, este. Ay, sí, sí, con gusto de compartir algunas ideas respecto al tema del suicidio, que es un tema muy exacto. amplio, como cualquier tema que se pueda abordar desde la psicología. Bueno, la gama de teorías para abordar cualquier tema es muy amplia. El psicoanálisis solo es una propuesta más. Exacto. Sí, que eso es lo que todo psicoanalista de alguna forma menciona, ¿no? Que el psicoanálisis no da la solución o la respuesta a todas las congruentes, pero de alguna forma plantea cuestiones, ¿no? El suicidio siempre ha representado un enigma para el ser humano. El psicoanálisis pues también hace su propia lectura de este acto, ¿no? A través de revisión de textos pues sobre Freud, Lacan, donde hablan sobre este tema y de alguna forma una postura entre ambos, ¿no? Pues Freud muestra esto del autocastigo, ¿no? De alguna forma la culpa, denominado también pues comandado por la pulsión de muerte, iba un poco la explicación, que el yo se ve de alguna forma acorralado, ¿no? Ya Lacan tendrá otro argumento ahí, que Lacan hablará más sobre abordar el deseo, como el deseo de la madre, inclusive el nombrar al padre también, ¿no? En el nombre del padre, ¿cómo ve esta cuestión? Hay muchos supuestos alrededor del tema del suicidio, muchos, Ujú. pero el suicidio es un tema multifactorial. Así es. No podemos centrar la explicación del suicidio acerca de un conjunto muy reducido de factores. Eh, de hecho, psicoanalíticamente hablando, Ujú. eh, lo más deseable es que para hablar de suicidio tuviéramos un referente discursivo acerca del suicida, saber cuáles fueron algunos de sus discursos en vida para poder entender eh, el sentido del suicidio. Su discurso, exacto. Sí, y de hecho eso es básicamente lo que voy a presentar en el Congreso, en el próximo Congreso, ¿no? Claro Voy a que, presentar eh, un exacto. par de casos. Uno es un caso de suicidio Ujú. de una joven británica cuyo caso fue documentado por la BBC de Londres Ujú. y está eh, contado por una hermana se llama Eva Green, o se llamaba Eva Green. Ah, ya, Solo sí es cuenta famoso. parte del discurso de las notas de Eva Green. Y bueno, a partir de ese discurso nosotros podemos hacer una interpretación. De Claro. otra manera, no podríamos decir absolutamente nada acerca del suicidio. Sí, de hecho, la suicidiología pues se plantea muchas cuestiones, se basa en muchas estadísticas, sin embargo, pues como dice usted, el, el suicida de alguna forma también tiene que habrá quien deje cartas, habrá quien no deje cartas, habrá quien deje un video, de alguna forma tiene un remitente, muchos de ellos, y lo que podemos decir es, de alguna forma es por cada caso en particular, ¿no? Y haciéndoles también la invitación de que si se interesan por este tema, pues que asistan también a este primer congreso de psicología que va a estar en el Teatro del IMSS el 21 de junio, donde usted expondrá esta parte del suicidio. Su exposición es acerca del suicidio, pero se llama la radiografía del suicidio, ¿verdad? Sí, 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 porque básicamente es eso, ¿no? Siendo incluso un tanto más precisos con el término, diríamos que
es más bien una especie de necropsia, porque la necropsia pues es un proceso que se lleva a cabo con respecto a alguien ya fallecido. La radiografía es más propia de una persona que está viva y que se le practica un estudio de rayos X. Exacto. Es una especie de psiconecropsia. Ujú, Entonces, analicemos qué procesos psíquicos, sobre todo de tipo inconsciente, están ujú, asociados a el acto suicida. ujú, Y ahí, bueno, pues hay una gama amplia de procesos que nos explican el daño mayor que ocurre en la mente y por el cual el sujeto se suicida. Y ese daño mayor, desde una perspectiva freudiana, ajá, es el quiebre del yo. El ujú, yo se quiebra. exacto. Evidentemente, un yo que se quiebra es un yo que ya no alcanza a cumplir la primera de las funciones para las que está designado. Esta función se refiere a que el yo debe garantizar la vida, Ujú, tanto psicológica como física. como física, exacto. Y evidentemente en el acto suicida ya no hay esta garantía ni de una ni de la otra vida. Entonces, esto ocurre porque el yo se quebró, ya, no está. Exacto. De alguna forma, los suicidas se puede decir que tienen esta como visión de túnel, le llaman, donde ya no ven alguna alternativa de solución. Es, sí, es un rasgo que pudiéramos interpretar, y como este muchos otros. Sin embargo, permíteme ser insistente en la parte teórica, sobre todo aquí de tipo lacaniana, Ujú, para poder hacer una práctica de psicoanálisis. Lacan insiste en el seminario, en el libro 11, ujú, acerca de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Lacan insiste en que el psicoanálisis afirma categóricamente que los hechos de la psicología humana, ujú, es muy preciso el tipo, los hechos de la psicología humana, dice, no son concebibles si está ausente, es decir, si no está la función del sujeto definido como efecto del significante. ujú. Aquí dos precisiones. La primera es que Lacan habla de la psicología humana. Ahí es una precisión básica. Porque también existe, evidentemente, la psicología animal. Ujú, exacto. Y para ello, por ejemplo, los conductistas, los gestaltistas son unos genios que nos enseñan mucho con respecto a esa área de la psicología. Pero Lacan habla de la psicología humana. Entonces, Ujú. para el Sí, diferente. psicoanálisis es una teoría de la psicología humana. Ujú, Y para el psicoanálisis, los hechos mentales no ujú, son concebibles si no se considera al sujeto como efecto del significante. Es decir, al sujeto como efecto de sus palabras. ujú. Y por eso es que para poder hablar del suicidio necesitamos las palabras del que De la ahora persona. Ujú, no existe en vida, pero que nos dejó la referencia para poder entender psicoanalíticamente algunas variables que están asociadas al suicidio. ujú, Y soy muy prudente para decir variables asociadas y no decir causas, porque sería muy arrogante ujú. eh, pensar que esas son las causas por las que el sujeto se suicidó. No, tomémoslo como Porque variables varía. que están asociadas Ujú, al acto suicida. exacto. Sí es interesante esa cuestión, ¿no? Porque pues Lacan dirá que de alguna forma hay una cadena de significantes, ¿no? Y esos están estructurados en el discurso, ¿no? Sí, sí, claro. Y esa parte es interesante porque, bueno, Lacan también refiere a esta cuestión de el deseo, que es lo que nos impulsa
conectarnos con la vida, por así decirlo, ¿no? Sí, correcto. Y ese punto es muy interesante, Carlos. Eh, Cuando en un suicida leemos eh, un proceso inconsciente muy dañino, o dos, me voy a referir a dos procesos inconscientes muy dañinos. Con el primero me voy a referir a la renuncia a su condición de sujeto deseante. Es decir, cuando renuncias al deseo, estás en un riesgo mayúsculo de cometer un brote psicótico, evidentemente de atentar contra tu vida, porque ya no estás constituido como sujeto deseante. Y a este proceso psíquico inconsciente se asocia un segundo proceso igualmente dañino, que es cuando el sujeto se somete de manera absoluta al deseo del otro, sobre todo cuando este otro es un otro con O mayúscula. Exacto. Que esa cuestión la refiere Lacan como el deseo evanescente, ¿no? De alguna forma, el deseo se evapora tan rápido, por así decirlo, que vemos el deseo del otro. Sí, hay un par de psicoanalistas muy interesantes. Una de ellas es Mirta Pipkin y la otra es Ellen Habib, que hacen un trabajo acerca del suicidio muy, muy concreto, en donde explotan un concepto muy interesante, Carlos, que es el concepto de el padre absoluto. ¿Qué implica este concepto del padre absoluto? Implica que, en primer lugar, el padre, en un sentido saludable, es un símbolo que instala al sujeto como sujeto deseante, en tanto que lo separa de la madre, del deseo de la madre. Sí. Eso es lo más sano que puede hacer un padre. Pero nos encontramos casos en los que el padre, si bien separa al hijo del deseo de la madre, lo somete al deseo de él. O sea, lo pasa tanto a su campo, por así decirlo. Sí, y entonces el hijo finalmente queda sujetado al deseo de otro. Como algo absoluto. Exactamente, como algo absoluto. Y el problema de lo absoluto es que lo absoluto no permite cuestionamientos, no abre la posibilidad de reflejarse, de reflexionarse, y entonces termina suscrito al deseo del otro, ¿no? Y de este otro como mayúscula que le impide entrar en una dinámica de salud psíquica. Hay una película que es muy ilustrativa de esto, seguramente la has visto, que es la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, sí, sí es muy buena. ¿No? En esta película, uno de los protagonistas, Robin Williams, ¿no? Entonces, está totalmente suscrito al deseo del padre. Sí, porque ese chico quería ser actor, ¿no? Sí, y cuando cumple esta intención de actuar, es totalmente reprobado por el padre. El padre no reconoce al deseo del hijo. Pero aquí viene una parte muy importante y este otro punto es básico, Carlos. Que el suicida le da una significación muy alta al significante de lo intolerable, de lo insoportable. Se instala en el significante de lo insoportable, entonces no tiene recursos para poder procesar eso que le resulta tan lastimoso, tan dañino, ¿sí? Tan lesivo.
Es Y la interesante. única manera es que si ya no puede enfrentar eso de manera simbólica, a través del lenguaje, a través de las palabras, las ideas, lo único que le queda es lo real. Ujú, Pero le queda lo real no para enfrentar a ujú. lo intolerable, sino para huir de lo intolerable. Huir, exactamente. Que esa es la cuestión en la teoría, ¿no? Que, bueno, se dice que Lacan no es que juzgue, porque en realidad no juzga el acto suicida, ¿no? Sino que también dice, también es un acto de libertad, ¿no? Incluso, pero mencionado solamente en ese como escape, ¿no? Sí, yo creo que yo podría coincidir en el sentido de la libertad. Es un acto de libertad, pero dudaría de que fuera un acto ético. Sí, exacto. Cuestionaría que fuese un acto ético, sobre todo entendiendo la ética en un sentido como el que propone Michel Foucault. Ujú, Foucault es muy preciso para explicar ese asunto de la ética. Y dice Foucault, um, la ética se define como el ejercicio reflexivo de la, perdón, el ejercicio reflexivo de la libertad. ah, muy bien. Sí, sí, Entonces, no se trata solamente de ser libre, no, sino de tener sí. la capacidad de reflexionar sobre tu libertad. Sí, Esta es es la que parte ética. Foucault va hacia ese estado, ¿no? Más del ser. Sí, ¿no? Y sin embargo, aquí tenemos que ser muy justos para entender la diversidad de suicidios, ¿no? Hay Ujú, suicidios que son muy interesantes, por ejemplo, tal vez todos conozcan, y si ujú. no lo conocen es importante que lo sepan, em, el suicidio del doctor Néstor Brownstein. Sí, exactamente. ¿Sí? Néstor Brownstein Muchos, se muchos suicida, famosos. ¿no? Sí. Eh, Hasta el en una especie psicoanalista. de eutanasia, de un ejercicio, y genera una carta. Aquí viene lo importante del suicidio de Brownstein, Ajá. porque genera una carta en donde explica de manera detallada todos los motivos por los cuales toma esa decisión. Ujú. Y ante una condición eh, física tan difícil, bueno, ahí tal vez sí pudiéramos incluso asumir que hay un sentido ético en el suicidio. Sí, Sí. ahí, en casos como ese, Carlos. Sí, es un caso muy específico, ¿no? Brownstein, que yo recuerdo es un gran teórico, ¿no? Por el psicoanálisis. Incluso también fue miembro de la Sociedad de España. Ujú. Pues sí, yo creo que Brownstein es un genio Sí. del psicoanálisis. Y en introducir el psicoanálisis aquí a México. Sí, él genera textos interesantísimos, ¿no? Ujú. No solo el texto maravilloso que genera desde psicología, ideología y ciencia, ¿no? Junto con una serie muy amplia de psicoanalistas, sino en toda la amplia producción que tiene de manera posterior. Sí, exactamente. Y en casos como esos, dice, hay una idea de Freud al respecto, cuando dice que cuando la condición física ya está tan deteriorada, Ajá. decía Freud, no podemos sino saludar a la muerte como una buena amiga. Ujú. O sea, Entonces, bueno, solo es una ilustración de la gama tan amplia en la que podemos ubicar el tema del suicidio, así es. porque incluso también tenemos que considerar como muy interesante los casos de suicidio eh, que se llevaron a cabo como una búsqueda de alcanzar el goce. No, sí. Es decir, Que hay películas también que lo plantean, ¿no? Como el ¿no? imperio de los sentidos. En toda esta gama de farmacodependientes que
eh, pues se suicidan debido a una sobredosis. Exacto. Que Y ya ahí estaríamos también, hablando de goce específicamente. sí. Y entonces ahí, bueno, pues no podemos tampoco hacer una especulación muy superficial, Carlos, porque entonces caeríamos en esta tentación nociva de hacer lo que eh, nos prevenía muy bien Freud, en el sentido de hacer psicoanálisis silvestre. O aplicado, ¿no? Sí. No hagamos psicoanálisis silvestre, no, mejor hagamos psicoanálisis fundamentado, en el sentido que Lacan lo marca, ¿no? Tomemos al sujeto como efecto del significante para poder hacer interpretación en el sentido que tú quieres. Y algo interesante, por ejemplo, también en la filosofía ha implicado mucho este tema, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo a Alberto Camus, que en algún momento él tenía tendencias suicidas, y él confiesa, ¿no? Que en algún momento lo iba a hacer, pero se dedicó a la escritura, se abocó. Y una de sus frases muy célebres es que dice algo que de lo más importante que puedes hacer día con día es no suicidarte, ¿no? Uh -huh. Que es una de sus frases más Sí. memorables sobre el tema. Para el Congreso voy a presentar dos casos, Carlos. Voy a presentar el caso de una suicida, que es Eva Green, y voy a presentar también el caso de una casi suicida. Ajá. Muy ¿Por qué estos interesante dos casos? los casos. Porque en el caso de la suicida, el yo está quebrado, ¿sí? En el otro caso, se trata de una mujer que entra en el terreno de la melancolía. En este terreno de una depresión muy profunda, el yo está extremadamente debilitado, ¿no? Exactamente. Y como diríamos en nuestro lenguaje coloquial mexicano, se dobla, pero no se quiebra. Entonces voy a mostrar en qué sentidos no se quiebra, por qué no se quiebra, pero en qué sentidos sí se dobla de una manera muy importante. Así es. Y estos casos, pues, son bastante interesantes para que invitamos a la gente a que acudan al primer Congreso de Psicología, ¿no? Sí, sí, va a ser una charla muy interesante. Espero que sea nutrida en términos de preguntas y de un intercambio de ideas, ¿no? Para, pues, de alguna forma cumplir esto que Michel de Certeau decía también en un libro que se llama La toma de la palabra. Dice Michel de Certeau que él, cuando da una plática, lo único que hace es exponer un punto de vista. No va a decir una verdad ni va a exponer una serie de preceptos, ¿no? Ese solo es mi punto de vista. Y así como vengo a exponer mi punto de vista, también vengo a escuchar el punto de vista de los asistentes. Y esto genera diálogo. Así es. Eso es lo interesante, ¿no? De estos eventos, que se puedan plantear preguntas, cuestionamientos interesantes, que la gente se pregunte cosas, ¿no? Sí, así es, Carlos, ¿no? Y Y, bueno, pues les esperamos en el Congreso de el día 21 de junio en el Teatro del IMSS. claro, ¿a qué hora empieza el evento? ¿A las 9? Um, Creo que sí, a las 9, ¿no? no recuerdo cuál es el horario de inicio y del cierre, Vale. pero es casi todo el día de trabajo. Sí, Sí, pues sí. es interesante para que no se lo pierdan y y ya como para ir cerrando, ¿verdad? Podemos decir que también el suicidio, como por ejemplo en figuras famosas como Marilyn Monroe, provoca un año después que mucha gente lo tome como a tendencia, como a imitación, ¿no? También eso pasó en algún sentido con Kurt Cobain, con algunas otras celebridades. Esto implica mucho en lo inconsciente de las masas, ¿no, Doc? Sí,
Pudiéramos tomar en ese sentido. Sin embargo, sigo muy ceñido a este principio lacaniano de que para interpretar un elemento psicológico necesitamos del significante. Claro, Entonces, eso es cierto. no solamente especulando, no, necesitamos el referente empírico, concreto, del significante para poder ofrecer una interpretación teórica. Y del estudio del caso por caso, Sí, más que es nada. correcto. Así es, Carlos. Sí, porque la suicidiología pues hablará de estadísticas y demás cuestiones, ¿no? Sí, pero el psicoanálisis no habla de eso, habla de Exacto. un método clínico en el cual lo que hacemos es estudios de caso. Y del entramado simbólico, por así decirlo, ¿no? Sí, es correcto. Pues yo le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó, porque apreciamos mucho esa cuestión. Y pues nos estaremos viendo también en el Congreso, por ahí estaremos. Esperemos que así sea. Un gusto en saludarte, Carlos, y que tengas muy buena tarde. Gracias, excelente, Doc. Estaremos hasta Hasta la luego. próxima.